días. Vamos con Ángel Verdugo. Ángel. Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Un apunte muy rápido, Pascal, sobre esto de Mexicali que seguirá dando de qué hablar. Sí. Unos números para ubicar la magnitud del problema, que siempre es útil hacerlo. El Valle de Mexicali tiene, Pascal, 180,000 hectáreas irrigadas. En algunos casos se siembran granos, 80,000 hectáreas, y lo demás son cultivos hortícolas, algo de cultivos perennes, algo de alfalfa, etcétera. Si nosotros calculamos lo que se llama la lámina de agua en una hectárea, Pascal, es el volumen que le asigna el distrito de riego a ese agricultor. Okay. Si le asigna un metro de lámina, habría que multiplicar los 10,000 metros cuadrados de una hectárea por un metro de alto, es decir, la lámina. Tendríamos que cada hectárea necesitaría para producir 10,000 metros cúbicos. Ese es el importante. Aún cuando ahorita, en el caso del trigo, ya no es una lámina de 1 metro, sino son 70 centímetros, pero promediando con cultivos perennes, la alfalfa es un consumidor mayor de agua, pongamos 10,000 metros cúbicos por hectárea. Si tenemos 180,000 hectáreas, Pascal, eso significa que todo el Valle de Mexicali demanda en el año 1,800 millones de metros cúbicos, 1,800 millones. Y la planta, en caso de operar, solamente requiere 5.8 millones de metros cúbicos. De ahí sale el 0.2%. El 0.3%. 0.3. Se cierra en 0.3%. Yo lo cerré a décimas para hacerlo más fácil el ejemplo. Quiere decir que estamos ante un problema cuya decisión de cancelar la planta es político, no es hídrico. Si nos vamos nosotros incluso... A ver, dime una cosa, Ángel. ¿Hay esos 1,800 millones de metros cúbicos de agua? Claro que los hay, Pascal. ¿Por qué? Sí. Es lo que la gente habla sin saber, Pascal. Mira, el acuerdo de límites y aguas con los Estados Unidos nos asigna una cantidad de las aguas que se almacenan del río Colorado que es suficiente no solo para irrigar esas 180,000 hectáreas, sino también para irrigar lo que sería la ciudad de Mexicali, que consume mucho más que la agricultura. Pero ¿qué es? Estamos aquí. Vamos a suponer que hubiera una sequía increíble allá en la parte superior, en la cuenca del río Colorado. Eso afectaría a Estados Unidos y también a México, porque está perfectamente delimitado en el Tratado de Límites y Aguas, que si no estoy equivocado data de 1944, de tal manera pues que estamos aquí ante un conjunto incluso muy menor, 27,000 votos en contra de la planta, de personas que, no obstante algunas de ellas vivir en Mexicali, ignoran todo, Pascal, de la realidad de la oferta de agua para el Valle de Mexicali y específicamente la ciudad. Los estudios que se hicieron para otorgar el permiso o aceptar el estudio de impacto ambiental, tenían el visto bueno del Consejo Consultivo del Agua, del Instituto de la Tecnología del Agua, de Conagua. ¿Por qué? Porque el volumen que va a demandar la empresa o la planta es mínimo, ya vimos el 0.3%, y lo más obvio, Pascal, que ese no es un volumen extra a la oferta al Valle de Mexicali, sino que le compraron derechos de agua, Pascal, a agricultores, y estamos hablando en el máximo, estamos hablando como de 500 hectáreas, Pascal. Es decir, de un valle de 180,000 hectáreas, el 1%
serían 180 hectáreas. O sea, ellos compraron esos derechos de Alguien agua, se los es cedió, decir, alguien se los vendió. Efectivamente. ¿Por qué? Porque les convino, porque ya no querían O porque les sobraba el agua, qué sé yo. Así es, pues, ¿no? O porque eran personas que tenían más hectariaje, entonces venderles 20 o 30, 50 hectáreas. Es decir, esa es la realidad técnica hídrica. Pero cuando entra uno a la parte política y toma aspectos como cancelación del aeropuerto, renegar de los contratos de los gasoductos, cancelar las rondas petroleras, etcétera, estamos aquí ante una situación, Pascal, del reflejo de una visión en contra de la inversión extranjera. A ver, si nos ponemos radicales, Ángel, y hacemos una consulta sobre quién quiere pagar impuestos, ¿qué porcentaje, nadie. ¿con qué porcentaje ganaría esa consulta? ¿No? Pues el 100%. Pues sí. Es decir, es absurdo eso, Pascal. Pero en fin, yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Ya anuncian de que Constellation Brands va a sentarse con el presidente y su gente, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo no sé quién pagaría. Imagínate que tengas tú la cantidad de silos que han construido para almacenar grano, cebada, malta, etcétera. ¿Cómo vas a...? Porque esas cosas se construyen in situ, Pascal. Es decir, es lámina de acero que se suelda ahí. Entonces, de soldar y eso... Sí, no, decía yo hace rato, pues no es una carpa de circo que puedas levantar que desarmas y llevártela a Nayarit, ¿no? No, así es. Ahora, encontrar en Nayarit un terreno adecuado, cerca de vías de comunicación, de la vía del ferrocarril. ¿Quién pagaría ese terreno? Pascal, ¿quién lo pagaría? Bueno, pero a ver, supongamos que el gobierno de Nayarit lo cede, qué sé yo, pero pues, a ver, de entrada ellos se instalaron ahí por la cercanía con la frontera. Y no solo eso, Pascal, sino por una serie de ventajas, el clima, por ejemplo. Sí. Si te vas a Nayarit, los niveles de humedad, para quien esté familiarizado con eso, es decir, son una serie de cosas que te aumentan. Sí, ahí sí ignoro. Así es, los niveles de Valle de Mexicali son increíblemente secos, Pascal. Tú conoces Mexicali, eso te permite reducir, en el caso de tus silos, has visto fotos donde está ahí una batería de silos inmensa, de que ese material, ese acero de aluminio, de lo que esté construido estos silos, requieren menos mantenimiento porque es muy seco el ambiente. Tú te vas a Nayarit, tendrías que estar dándole mantenimiento, etcétera. Hay una serie de costos y eso no se sabe, pues, ¿no? Ahora, oye, que hubo corrupción, pues busquen a los corruptos, castíguenlos, llévenlos ante una autoridad, pues, pero ya sabes cómo es esto. Pero en fin, Pascal, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y un apunte más, Pascal, en relación con esto que dijo el presidente respecto a la familia mexicana y que los mexicanos somos lo máximo. Yo creo, Pascal, que todas las sociedades de todos los países son muy fregonas todas. Es decir, ¿por qué? Porque simplemente ve tú un lugar del mundo que conoces, que es Europa. ¿Cómo estaba Europa en 1945, Pascal? Pues destrozada. Destrozado completamente. Sí. Y la ciudad que recorras, que estaba destrozada, vela ahorita cómo está. No, por ejemplo, yo me sorprendí mucho al ir a Varsovia, porque los edificios parecen antiguos. Así es. Es decir, y fue arrasada la ciudad, la construyeron con las mismas piedras. Particularmente esa zona de lo que se llama el gueto de Varsovia. Sí. Entonces, en esas condiciones, Pascal, andar con las cosas de nativismo, que nosotros somos los meros y somos mucha pieza, no pasa de ser una visión reaccionaria de la historia. Pero termino agregándote lo siguiente, Pascal. El Estado de México dio a conocer un documento sobre la prevención de saqueos. Pues serán muy buenos los mexicanos y muy decentes, pero también son muy ratas, Pascal. Ya ahorita es un problema en algunas partes porque están convocando mediante las benditas redes sociales a saquear tiendas. Y el Estado de México, en su parte de seguridad pública, tiene perfectamente delimitadas tiendas, calles, municipios, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente es una cosa idílica, ese pueblo bueno y sabio que plantea el presidente. Somos un país, Pascal, de gandallas,
donde la corrupción está extendida en niveles peligrosos. De tal manera, pues, que esos planteamientos del presidente no pasa de ser una visión chauvinista y sobre todo que no toma en cuenta la realidad que han enfrentado y enfrentan hoy mismo todos los países del mundo, Pascal. ¿Cómo estaba China hace 20 años? Pues simplemente comparemos ahorita, ¿no? Muy bien, Pascal, pues... Te lo agradezco, Ángel. Ándale, pues, y nos vemos mañana. No, nos hablamos Nos mañana. hablamos mañana. Un fuerte abrazo, Ángel. Ándale, pues, gracias.